La Guerra Civil Española fue mucho más que una simple guerra. Fue, en realidad, el choque brutal de dos mundos que convivían en un mismo país, una fractura que acabó creando dos realidades políticas, dos Españas que no podían ser más diferentes. Vamos a ver cómo se fueron construyendo estas dos versiones del país durante los años del conflicto. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que de un mismo punto de partida, de una misma nación, surjan dos proyectos tan radicalmente opuestos? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a desgranar. Veremos cómo cada bando organizó el poder, cómo defendió sus ideas y, muy importante, a quién pidió ayuda fuera de sus fronteras. Empecemos por lo más básico, el poder. ¿Cómo se organizó cada zona para gobernar y para combatir? Porque las diferencias aquí son de verdad abismales. Y en buena medida son las que nos explican cómo fue la guerra y por qué terminó como terminó. Aquí lo tenemos, directo al grano. En el lado republicano, el poder, bueno, se hizo añicos. Se descompuso en un montón de comités y milicias. En cambio, en el bando sublevado, desde el principio se impuso una idea muy clara, un mando único centralizado. Dos formas de funcionar que al final sellarían el destino de cada uno. A ver, imaginemos la escena en la zona republicana. El golpe de Estado provoca una revolución que literalmente desborda al propio gobierno. El poder ya no está en los despachos, está en la calle, en comités locales que actúan por su cuenta. Y claro, esto crea unas divisiones internas mortales. Por ejemplo, el choque tremendo entre los que, como los anarquistas, querían hacer la revolución social ya mismo, y los que, como los comunistas, decían, no, primero ganar la guerra y luego ya veremos. Y mientras tanto, en el otro lado, todo lo contrario. Frente al caos, un orden de hierro, metódico. Los militares sublevados lo tenían clarísimo. La unidad de mando era lo primero. Así que eligen a Franco como jefe absoluto, y a partir de ahí construyen una dictadura paso a paso. Un líder con todo el poder, un partido único para controlar a la gente y, por supuesto, la eliminación de cualquiera que pensara diferente. Pero ojo, que las guerras no se luchan solo con armas y soldados. Se luchan, y mucho, con ideas. El apoyo moral, la ideología, eso era el combustible que mantenía a la gente luchando. Era fundamental. Esta frase de los obispos españoles es de una potencia tremenda. El bando franquista no presentó la guerra como un golpe de Estado, ¿qué va? Lo enmarcó como una misión sagrada, una cruzada para salvar a España del comunismo ateo. Hay que imaginarse el poder que tenía un mensaje así en un país que en ese momento era profundamente católico. Claro, para entender esta postura tan firme de la Iglesia hay que mirar lo que estaba pasando en el terreno. En los primeros meses de la guerra, en la zona republicana se desató una persecución anticlerical violentísima. Se quemaron iglesias, se asesinó a miles de religiosos. Ante esa brutalidad, la jerarquía de la Iglesia sintió que su única opción de supervivencia era ponerse del lado de los sublevados. Pero la República también tenía sus propios apoyos morales. ¡Y vaya apoyos! Hablamos de gente como Albert Einstein o escritores de la talla de George Orwell y Ernest Hemingway. Para gran parte de la élite intelectual del mundo, defender a la República Española era como defender la primera trinchera contra el fascismo que estaba barriendo Europa. Y es que la guerra civil dejó de ser un asunto interno español casi desde el primer día. Rápidamente se convirtió en un campo de batalla internacional, y la ayuda extranjera no fue importante, fue sencillamente decisiva. A ver, fijémonos en la ayuda que recibió Franco. Es que no hablamos de 4 armas sueltas. Hablamos de la Legión Cóndor, una fuerza aérea modernísima enviada por Hitler, y de un cuerpo de ejército entero de la Italia de Mussolini. La República, en cambio, tuvo que depender sobre todo de la Unión Soviética, que mandó material que a menudo era peor, y de los voluntarios de las brigadas internacionales, que luchaban más con idealismo que con medios. 40.000 soldados. Dejemos que la cifra se asimile un momento. 40.000 soldados italianos envió Mussolini a luchar junto a Franco. No eran unos pocos asesores, no. Era un ejército en toda regla. Esto demuestra hasta qué punto las potencias fascistas se implicaron a fondo. Pero toda esta ayuda, claro, no salía gratis. Había que pagarla. Y aquí también vemos dos modelos. La República pagó con el oro del Banco de España, el famoso oro de Moscú. Franco, por su parte, pagó con recursos naturales, con minerales estratégicos para la industria de guerra alemana, creando una alianza económica con Hitler que iba para largo. Y mientras Alemania e Italia metían tropas y armas en España sin ningún tipo de disimulo, ¿qué hacían las grandes democracias como Reino Unido y Francia? Pues impulsaron un comité de no intervención. Una idea que sobre el papel sonaba bien, pero que en la práctica fue una farsa. Solo sirvió para que el gobierno legítimo de la República no pudiera comprar armas legalmente, mientras que al otro bando le seguían llegando sin problemas. Entonces, ¿cómo termina esto? Pues con un bando totalmente unificado, con un apoyo internacional masivo y constante, enfrentado a otro que estaba roto por dentro y cada vez más solo en el mundo. El resultado final, visto así, era casi inevitable.
El hundimiento final fue rapidísimo. La imagen del presidente de la República, Manuel Azaña, cruzando la frontera de los Pirineos a pie, camino del exilio, es el símbolo de la derrota de todo un proyecto. Poco después, el resto del gobierno también huyó, y el 1 de abril Franco emitió su último parte de guerra. Se había acabado. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que ha flotado en el aire durante décadas. ¿Fue la Guerra Civil Española el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial? Pensemos. En España se proveeron armas nuevas, tácticas de bombardeo sobre ciudades. Se enfrentaron por primera vez a gran escala el fascismo y el comunismo. Y sobre todo, quedó clarísimo que las democracias europeas estaban paralizadas, sin saber cómo reaccionar ante las dictaduras. Una lección terrible que el mundo entero iba a aprender, de la peor manera posible, solo unos meses más tarde.